Hola, nos encontramos con el doctor Salvador García del Pech. Es oftalmólogo y codirector de la clínica Aiken en Valencia. Y le hemos invitado para hablar de sequedad ocular. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenas. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo para esto. Bien, como primera cuestión, queríamos saber cómo valora la incidencia actual del ojo seco. Bueno, la verdad es que la incidencia del ojo seco ha ido aumentando poco a poco y yo la valoraría, si me haces buscar una palabra, es preocupante. Es preocupante porque ha aumentado a unos niveles altísimos. Prácticamente un 10% de la población tiene ojo seco, pero si nos fijamos más bien por rangos de edad, fijaos que hasta el 40% de los pacientes mayores de 65 años, de los pacientes no, de la gente mayor de 65 años va a tener ojo seco. Y el ojo seco ha dejado de ser una característica para pasar a ser una enfermedad. Y entonces la enfermedad de ojo seco empieza a ser un poco alarmante porque la incidencia es altísima. ¿Y qué factores relacionados con el estilo de vida influyen en la aparición de esta enfermedad, del ojo seco? Muchísimos. Hay algunos que son como lógicos, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que el aire acondicionado pues puede influir porque se cae el ojo seco, las toberas de los coches, conforme te lo enfocas, si ya tienes un poco de ojo seco te lo pueden empeorar. Pero no solo es el aire acondicionado, son las pantallas de ordenador, las pantallas de móviles. Es el hecho de que estemos todo el día fijando la vista sin apenas parpadear, sin apenas hacer, no sé, descansos de lejos cerca. Pero hay características como, por ejemplo, las cremas que nos utilizamos pues para la cara, que cada vez hay más gente que utiliza cremas y que está muy bien utilizar cosméticos, pero hay que saber qué tienen los cosméticos. Todo producto que utilicemos acaba evaporándose y puede afectar a la superficie ocular. Realmente lo que tenemos, cuando hablamos de ojo seco, toda la estructura del ojo no funcionaría bien desde el punto de vista de transmisión de la luz si no tuviéramos una capita aquí delante, que es una película lagrimal que ha de mantenerse continuamente. Esa película lagrimal, para poder mantenerse, tiene varias capas y todos sabemos que tiene pues, una capa lipídica de grasa que hace que no se evapore, una capa acuosa muy importante que es la propia lágrima en sí y una capa mucínica que es la que se adapta a la córnea para que no caiga, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que cada una de estas capas tienen componentes distintos. A la capa más externa le puede afectar tanto el calor como el viento, como agresiones externas, como cremas, pero a la capa más interna le puede afectar, por ejemplo, la alimentación. Cambios en la alimentación pueden hacer que esa capa mucínica no esté perfectamente conseguida y que por lo tanto no se pueda adaptar la película lagrimal. Y es esa gente que dice, pues yo tengo el ojo seco pero me llora. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues prácticamente porque tiene una película lagrimal no estable y a eso esa gente también forma parte de la enfermedad de ojo seco. Ujú. Por eso digo que los componentes fíjate que son tantos que yo diría que todo lo que hacemos cada día nos va a ir afectando. Y doctor, ¿es determinante la época del año? Es decir, ¿el invierno puede aumentar el riesgo de aparición de esta afección? Sí, eso lo vemos en la clínica diaria. De octubre a febrero yo diría que es cuando más ojo seco hay. Ahí hay varios factores que hacen eso. Por una parte, el frío del invierno y el que uno al salir por la mañana y estar con ese frío nos va a afectar a esa película lagrimal que he dicho antes. Pero por otra parte, también conectamos aires calientes para no tener tanto frío. Fíjate cómo hechos como el hecho de llevar una mascarilla nos afectan a la película lagrimal, puesto que envían aire caliente hacia arriba y además aire que viene de la boca y que tiene otra serie de implicaciones que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, el invierno es un momento en el que pensaríamos que habría menos ojo seco porque no está el calor de agosto y sin embargo hay mucho más ojo seco y vemos a los pacientes en más cantidad y más graves porque el ojo seco es una enfermedad que no es sencilla, es complicada, es como un círculo vicioso en el que empezamos con una sequedad, pasamos a una inflamación, cada paso que vamos dando en esa escalera va retroalimentando el anterior. Y muchas veces un médico puede estar pensando, incluso un médico, ¿no? Puede estar pensando en un ojo seco como algo que se puede arreglar con unas lágrimas y ya está, pero puede llegar a ser mucho más complicado. Nosotros hemos llegado a tener que poner hasta bombas de perfusión, o sea, hemos tenido que implantar unas bombas de perfusión dentro del abdomen para a través de unos tubos que eso llegue
subcutáneamente hasta el ojo y poder programar un goteo, como si fuera un riego por goteo de unas plantas, pero para que haya un goteo continuo en el ojo. Si nosotros perdemos esa película lagrimal, lo que puede llegar a pasar es que la córnea seque y perfore, o sea, que esta córnea se agujeree. Y si se nos agujerea, el ojo al final es una bolita llena de agua. Eso nos da complicaciones que nos llevan a la ceguera. Entonces, no es un problema baladí, no es cualquier cosa lo del ojo seco, de, pues no te preocupes. Es algo que hay que tener en cuenta, que hay que enfocar bien y que hay que tratar bien. Y otra cuestión de interés, ¿qué peso tiene la relación entre médico y paciente para el cumplimiento del tratamiento? Debería ser fundamental primero diagnosticar y luego tratar el ojo seco. Es una enfermedad y entonces tiene que haber un médico implicado. El problema es que es tan frecuente que a veces se confunde y acaba siendo tratado por personal no médico o acaba siendo tratado por el vecino, por el amigo, por el familiar. Y eso no debería de ser así. El diagnóstico de ojo seco no solo implica el saber que tiene uno un ojo seco, sino qué tipo de ojo seco tiene y cuánto está implicado esa alteración de la sensibilidad corneal, esa alteración de la inflamación. ¿Qué factor es el que está implicado? Porque además de dar lágrimas humectantes, deberíamos de asociar en muchos casos pues, antiinflamatorios o inmunosupresores o otra serie de medicaciones que nos ayuden a dirigir la enfermedad hacia donde toca. Si el paciente le dicen tienes un ojo seco y le dan cualquier gota sin darle valor, toma, ponte una gota que es un humectante y ya está. Puede que acierten, pero lo más normal es que no acierten. Y lo más normal también es que el paciente no haga caso a ese tratamiento, porque ha sido un tratamiento un poco genérico o general. Como en todas las enfermedades, hay que estudiar el paciente y personalizar y explicarle al paciente y explicarle este ojo necesita este tratamiento porque tienes este déficit, porque hay esta afectación, porque hay un problema tiroideo asociado, por lo que sea, y eso lo tiene que hacer un médico oftalmólogo, no puede ser de otra manera. Y para finalizar, doctor, ¿cómo se puede mejorar el seguimiento del ojo seco y el adecuado uso de las lágrimas artificiales? Bueno, yo creo que lo más importante lo tenemos que poner nosotros de nuestra parte. Lo más importante sería la información y la información al paciente de que tiene una enfermedad, que no tiene cualquier cosa, sino que es una enfermedad importante, que requiere un diagnóstico preciso y que requiere un tratamiento adecuado. En el mercado hay ahora unas 600 lágrimas diferentes. Claro, 600 lágrimas diferentes en sí no tiene mucho sentido, pero sí que tiene sentido si empezamos a analizar que son lágrimas que actúan sobre una distinta capa de la película lagrimal o que son lágrimas que van a ir asociadas o no asociadas a, bueno, a un factor importante del ojo. Por ejemplo, si nosotros oímos ácido hialurónico, muchas veces no está indicado en la lágrima qué peso molecular tiene el ácido hialurónico que estamos utilizando. Y ese peso molecular, si es un peso molecular alto, va a tener un factor antiinflamatorio también. Todos estos parámetros van a ser muy importantes. Estos parámetros los hemos de conocer nosotros y se lo hemos de trasladar al paciente. Entonces, con un buen diagnóstico, un buen tratamiento personalizado y una información del mismo, pienso que el cumplimiento está asegurado. Muy bien, doctor García del Pech, pues con esta última cuestión y con toda la información que nos has aportado, vamos a concluir la entrevista, por lo que te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu tiempo y tus conocimientos en este espacio dedicado a la salud. Nada, muchas gracias a vosotros. Nada, lo que queráis, yo estoy encantado y si tenéis alguna otra pregunta más adelante, pues aquí estamos. Gracias.